La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Hola, hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Nosotros hoy vamos a tratar un tema de verdad muy importante, cáncer de piel. Vamos a tener dos invitadas muy especiales. La doctora Romy Yardina, que va a estar al inicio del programa con nosotros. Ella es dermatóloga y nos va a estar explicando muy, pero muy bien este tema. Y también luego vamos a recibir a la doctora Natacha Díaz-Meyer. Ella es doctora en biología molecular y celular y licenciada en genética. Nosotros vamos a hablar de este tema, cómo evitar, cómo podemos saber cuáles son los síntomas del cáncer de piel, una manchita que va cambiando de forma, un lunar, eso ya puede indicar algo o no, o cómo. El exceso de sol, tomar mucho sol, nos puede dar cáncer de piel, eso ya sabemos que sí, pero también en el programa de hoy vamos a hablar de un test que se puede hacer para ver cómo está este tema, cómo está nuestra piel. Ese test se llama el test Melaris. De esto vamos a hablar con la doctora Natacha Díaz-Meyer. Bueno, el programa súper completito, vamos a saber cómo evitar, cómo se trata, cómo descubrir, todo eso aquí en El Doctor en Casa. Cáncer de piel en el programa de hoy. Y atención con estos datos. El cáncer de piel es el más común entre todos los tipos de cáncer. El melanoma es el tipo menos común de cáncer de piel, pero es el más mortal. Representa aproximadamente el 4% de todos los casos de cáncer de piel, pero aproximadamente el 80% de las muertes por este tipo de cáncer. Bueno, son números muy alarmantes y sobre todo en un país como el nuestro, que estamos siempre bajo el sol, porque tenemos un sol radiante, gracias a Dios, y vamos a aprender también cómo prevenir y cómo cuidar nuestra piel. Comenzamos El Doctor en Casa, agradeciéndole a Dios por el don de la vida, por el amor, por la salud, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo, agradeciendo a las marcas y a todas las empresas que están apoyando a nuestro programa, agradeciéndote a vos que estás del otro lado y a los profesionales que nos visitan y nos brindan su conocimiento. Bienvenidos al Doctor en Casa, hacemos un pequeño corte a la vuelta, ya estoy con la doctora Romy Yardina, dermatóloga, hablando de cáncer de piel. Ya estamos con nuestra invitada, la doctora Romy Yardina, ella es dermatóloga. ¿Qué tal, Romy? ¿Cómo estás? Bienvenida al programa. Muchas gracias, Vivi, y muchas gracias por la invitación. Encantada de estar nuevamente en tu programa. Un placer tenerte aquí. Gracias. Excelente dermatóloga y que tiene tiempo de venir también acá y se hace un tiempito en todas en todo lo que está haciendo, dentro de todo el trabajo y poder estar acá con nosotros. Nosotros valoramos y agradecemos a todos los profesionales que nos brindan su valioso tiempo porque queremos aprender y queremos prevenir. Y hoy vamos a hablar de cáncer de piel y sabemos que el cáncer de piel es uno de los cánceres más rápidos, fulminantes, feos, si es que se puede decir de alguna manera, ¿verdad? Sí, bueno, el cáncer de piel es el cáncer más frecuente en el ser humano, o sea, entre todos los cánceres, el cáncer de piel es el más frecuente. Y dependiendo del tipo de cáncer de piel puede ser muy fulminante, ¿verdad? En general, las tres clases
más frecuentes son el carcinoma vasocelular, que es el más frecuente de todos. Sí. Es un cáncer que se produce por exceso de sol, ¿sí? En las personas que estuvieron toda su vida muy expuestas al sol, ¿verdad? Generalmente se ve en las zonas expuestas al sol, la cara, los brazos, ¿verdad? Y es un cáncer en realidad que tiene malignidad local. Este cáncer generalmente las personas no fallecen del carcinoma vasocelular, pero sí es un cáncer muy destructivo localmente y es imperioso retirarlo cuando uno lo tiene, ya que puede producir una destrucción local importante, incluso en zonas de la cara que están próximas al ojo, a la nariz, puede llegar a comprimir huesos, etcétera, ¿verdad? Después tenemos el carcinoma espinocelular, que también es un cáncer muy peligroso, es un poco menos frecuente, también se da en zonas expuestas al sol, pero este cáncer también se puede presentar en zonas con cicatrices antiguas, úlceras antiguas, también en los fumadores, en zonas de la boca, por ejemplo. Es un cáncer también muy, muy peligroso desde el punto de vista local, tiene mucha malignidad local. Da muy pocas lesiones internas, o sea, muy poca metástasis, muy pocas veces da metástasis, pero localmente es muy agresivo. Y por último tenemos el melanoma, que sí es el que vos señalaste, un cáncer muy agresivo que rápidamente puede invadir incluso órganos internos, producir metástasis y tiene una mortalidad muy elevada si no se lo retira a tiempo. Pero es completamente curable si uno lo descubre a tiempo, y en eso está lo interesante, claro, de saber diagnosticarlo y tratarlo a tiempo. Claro, por supuesto. Bueno, y hablamos de cáncer de piel y enseguida relacionamos, como ya lo decías, con el tema del sol, ¿verdad? De tomar mucho sol o de estar expuesto, un agricultor, una persona que trabaja al aire libre, un policía que está en la calle dirigiendo el tránsito, además de la gente que toma sol. ¿Todos estos cánceres de piel tienen relación directa con el sol? Y bueno, los dos primeros tienen relación directa con la exposición crónica al sol. Ajá. Tanto el carcinoma vasocelular como el carcinoma espinocelular se producen por exceso de sol. Uh-huh. Generalmente se dan personas mayores que toda la vida estuvieron en el sol, como dijiste, campesinos, gente que trabaja diariamente en el sol, ¿verdad? Y el melanoma no es tanto una acumulación de toda la vida del sol. Se puede presentar también en personas que no toman mucho sol, pero que toman sol con mucha intensidad en cortos periodos de tiempo. Es decir, es el cáncer de las personas que se quemaron en el sol, que tuvieron insolaciones, sí, quemaduras solares. Sí. Por eso es tan importante cuidar a los niños, porque estas quemaduras generalmente se ven en la niñez, sí, ¿verdad? Por jugar mucho al sol, en la playa, en la pileta, sí, ¿verdad? Y no hace falta tener una exposición crónica al sol para tener esta patología, sino son exposiciones agudas al sol. Esos cambios que se producen en los melanocitos con las quemaduras solares, ¿verdad? Que son cambios genéticos en los genes, entonces esos cambios se van transmitiendo de célula a célula en forma de mitosis hasta que luego se produce el cáncer de piel, ¿verdad? El melanoma. Entonces, tenemos que controlar el tema, no podemos tapar el sol, pero sí podemos exponernos lo menos posible, no tomar sol en esas horas que ustedes siempre nos dicen, ¿verdad? Ahora que estamos llegando ya, esto sobre todo a las mujeres, ¿verdad? Que queremos estar bronceadas en el verano y todo el colorcito. Hay que ponerse un bloqueador solar o una barrera de protección o algo. La gente que trabaja bajo el sol también. Exactamente. Todos sabemos que el sol es
muy beneficioso, ¿verdad? Gracias al sol nosotros obtenemos vitamina D, también produce endorfinas que nos levantan el humor, ¿verdad? Pero el sol tiene sus consecuencias a largo plazo, ¿verdad? Los rayos ultravioletas que recibimos del sol, tanto los A como los B, pueden producir modificaciones en el ADN de la célula, y estas modificaciones son las que producen el cáncer de piel. Los rayos ultravioletas A generalmente duran, o sea, están presentes desde la mañana muy temprano, ¿verdad? Desde las 8 más o menos hasta las 6 de la tarde. Los rayos ultravioletas B son los que queman la piel. Se observan o se presentan, ¿verdad?, un poco más tarde, a partir de las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde más o menos, y son los que queman, ¿verdad? Antiguamente los protectores solares venían solamente con protección UVB para las quemaduras solares. Hoy en día se sabe que estos daños crónicos se producen tanto con los UVA como con los UVB. Entonces los protectores solares hoy en día vienen con protección UVA y UVB, ¿verdad? Es cierto que para las insolaciones y todo eso hay que protegerse entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, pero es importante saber que todo el día llegan rayos ultravioletas a nuestra piel si estamos al aire libre. También es importante saber que el protector solar, ¿verdad?, tiene que estar de acuerdo al tipo de piel. Los tipos más fototipos bajos, tipo 1, tipo 2, que son los rubios, con ojos claros, con muchos lunares, entonces tienen que usar protectores solares de más alta potencia, entre 40 a 50. Hoy en día también hay más potencia, 60 y 100 incluso. Y las personas con tez más oscuro pueden utilizar un factor de 20 a 30. Pero la cuestión es que hay que utilizar. Hay que utilizar protector solar. ¿Y las camas solares? Las camas solares también son rayos ultravioletas A que llegan en forma directa. Son peores todavía, ¿verdad? Son peores todavía porque la gente no se pone protector solar para entrar a las camas solares. La distancia es muy pequeña. La cantidad de radiación es mucho mayor que el sol en forma... O sea, es peor, no hay que hacer ni cama ni ducha solar. Ni cama ni ducha solar. Perfecto. Bueno, tenemos un material que habla de los principales tipos de cáncer de piel. Vamos a ver, por favor, señor director. Principales tipos de cáncer de piel. Existen 3 tipos principales de cáncer de piel. Carcinoma de células basales se presenta con más frecuencia. Por lo general surge en las zonas expuestas al sol, especialmente la cabeza y el cuello. Tiende a crecer lentamente. Es muy poco común que se propague a otras partes del cuerpo. No obstante, si se deja sin tratar, puede extenderse a las áreas cercanas y afectar los huesos, así como otros tejidos debajo de la piel. Carcinoma de piel de células escamosas. Comúnmente aparece en las áreas del cuerpo expuestas al sol, como la cara, las orejas, los labios y el dorso de las manos. También puede surgir en cicatrices o llagas crónicas de la piel en otras partes del cuerpo. Tienen más probabilidad de crecer hacia las capas más profundas de la piel y propagarse a otras partes del cuerpo, aunque esto sigue siendo poco común. Melanoma se origina a partir de los melanocitos, las células de la piel que producen los pigmentos. Los melanocitos también pueden formar crecimientos benignos, no cancerosos, que son conocidos como los lunares. El melanoma es mucho menos común que los cánceres de piel de células basales o escamosas, pero es más propenso a crecer y propagarse si no se trata. Está correcto, ¿verdad? Lo que nos decías. Exactamente. Los dos primeros, el carcinoma de células basales y el carcinoma espinocelular, crecen lentamente, ¿verdad? Se dan en personas mayores, mayor de 40, 50 años, a pesar de que hoy en día se ve en personas más jóvenes incluso. A partir de los 30 ya hoy en día encontramos carcinomas vasocelulares. Crecen lentamente, tienen malignidad local, son malignos localmente, muy pocas veces dan metástasis,
pero localmente son agresivos, como dijeron perfectamente en el material, pueden invadir tejidos vecinos como cartílagos y huesos, entonces produce destrucción local. Ya. Perfecto. Bueno, nosotros tenemos que hacer un pequeño corte, Romy. A la vuelta vamos a hablar de los factores de riesgo del cáncer de piel y de las posibles señales y síntomas del melanoma. Volvemos ya. Continuamos charlando con la doctora Romy Yardina. Ella es dermatóloga. Nuestro tema, cáncer de piel. O sea, ya nos explicó muy pero muy bien en el blog anterior los tipos de cáncer de piel y que está relacionado con el tema del sol. O sea que ya tenemos que sacarnos de la cabeza de estar bajo el sol como lagartijas tomando sol, y protegernos siempre. Y si vos trabajás bajo el sol, no podés evitar, entonces súper protección para evitar tener cáncer de piel. Hay mucho cáncer de piel en nuestro país. Sí, hay mucho cáncer de piel. Cada año se hace la campaña de prevención del cáncer de piel organizada por la Sociedad Paraguaya de Dermatología. Este año va a ser justamente en noviembre, sí, ¿verdad? Y detectamos bastante cáncer de piel, ¿verdad? Claro, en un país que hay tanto sol, obviamente, ¿verdad? Pero tenemos que insistir en el tema de la protección, ¿verdad? Y de evitar exponerse al sol si se puede evitar. Sí, increíblemente, Vivi, la gente que más se cuida del sol son los campesinos, los albañiles. Usan siempre ropas, ¿verdad? Mangas largas, sombreros, los famosos sombreros pirí, ¿verdad? Sí. Pero es tal cual, la gente que le gusta broncearse, esa es la gente más que nosotros tenemos con cáncer. Más exactamente, que tenemos más propensa al cáncer de piel. O sea, y que se podía haber evitado, porque es tomar sol, porque querés estar bronceada nada más. Exactamente. Y bueno, tenemos material que habla de factores de riesgo de cáncer de piel. Vamos a ver, por favor. Factores de riesgo del cáncer de piel. Una cantidad de factores pueden poner en riesgo de tener cáncer de piel, incluyendo los siguientes: tener piel clara y cabello rojo o rubio, tener ojos de color claro, quemarse con el sol fácilmente, tener muchos lunares, pecas o marcas de nacimiento, trabajar o jugar al aire libre, haber estado al sol demasiado tiempo cuando era niño, haber tenido una quemadura solar grave, haber tenido cáncer de piel o tener miembros de la familia que tuvieron cáncer de piel, broncearse en el sol o con una lámpara solar. Bueno, los factores de riesgo, como ya nos decía nuestra invitada, el tema del sol, las camas solares, las duchas solares y todo. Y me estabas hablando también, Romy, que los campesinos se cuidan, o sea, la gente que trabaja bajo el sol, ya tienen ese conocimiento y se cuidan con mangas largas y todo esto. Y también me decías, porque cuando estamos viendo el material también me comentaba el tema de los cuidacoches y todo esto acá en el centro. Ellos son los más susceptibles, ¿verdad? Y es en los trabajadores de la ciudad lo que nosotros vemos más carcinomas vasocelulares, espinocelulares, ¿verdad? También tenemos que tener presente las personas de rubias, de ojos claros, las que tienen muchos lunares o nebus, ¿verdad? Hay que controlarse los lunares, ¿verdad? Los lunares son de cuidado, o sea, las personas que tienen muchos lunares son más predispuestas a tener cáncer de piel. Y hay una mnemotecnia muy fácil de recordar que puede ayudar en la casa a controlarnos nosotros mismos y a nuestros chicos, a nuestra familia, los lunares, ¿verdad? ¿Cómo? Que es el A, B, C, D, E de los lunares, ¿verdad? El A es la asimetría. Si nosotros observamos un lunar, lo partimos imaginariamente en dos y vemos que una mitad es asimétrica con respecto a la otra, tenemos un punto desfavorable, ¿verdad? La letra B corresponde a los bordes. Los bordes deberían ser bien regulares. Si tenemos unos bordes no muy nítidos o muy irregulares, entonces es también un punto en contra. La C corresponde al color. Un lunar benigno, por llamarlo así,
tiene uno o máximo 2 colores. Cuando un lunar tiene una variedad de marrones, negro, incluso blanco, entonces hay que sospechar. La D es de dimensión. Un lunar mayor a 0,6, 0,5 a 0,6 milímetros, que vendría a ser el borrador de un lápiz, para tener una idea, entonces también es un lunar que deberíamos controlarlo más. Y la E es la evolución en el tiempo, ¿verdad? Si un lunar que nunca cambió, que nunca sangró, por decirlo así, ¿verdad? Empieza a sangrar o empieza a picar, empieza a doler, empieza a crecer, ¿verdad? Es para llamar la atención y consultar. Normalmente, si tenemos 3 de estos factores, ya es un lunar que debería extraerse. Por supuesto, el dermatólogo, cuando uno va a la consulta, examina los lunares. Hoy en día disponemos de aparatos, de unas especies de lupas que nosotros llamamos dermatoscopios. Incluso hay dermatoscopios digitales que amplían enormemente las lesiones y podemos ver signos más precisos. Es por eso que es importante controlar los lunares. Visitar al dermatólogo, sobre todo para que te controle todos los lunares. Y sobre todo aprovechar estas campañas de prevención que se hacen una vez al año y acudir, porque estamos generalmente cubriendo prácticamente toda Asunción. Perfecto. Y también desde el año pasado estamos yendo a Ciudad del Este y hace unos años ya a Encarnación. Perfecto. Bueno, vamos a ver entonces este material que dice posibles señales y síntomas del melanoma. Posibles señales y síntomas de melanoma. La señal más importante es algún lunar nuevo en la piel o uno existente que haya cambiado en tamaño, forma o color. Otra señal importante es algún lunar que luzca distinto a los otros en su piel. La regla ABCDE es otro método para identificar las señales habituales del melanoma. Permanezca alerta y notifique a su médico si observa lunares que tengan cualquiera de estas características. A. De asimetría. La mitad del lunar o marca de nacimiento no corresponde a la otra mitad. B. De borde. Los bordes son irregulares, desiguales, dentados o poco definidos. C. De color. El color no es uniforme y pudiera incluir sombras color marrón o negras o algunas veces con manchas rosadas, rojas, azules o blancas. D. De diámetro. El lunar mide más de 6 milímetros de ancho, aunque los melanomas algunas veces pueden ser más pequeños. E. De evolución. El tamaño, la forma o el color del lunar están cambiando. Otras señales son una llaga que no cicatriza, propagación del pigmento del borde de una mancha hasta la piel circundante, enrojecimiento o una nueva inflamación más allá del borde, cambio en la sensación, comezón, sensibilidad o dolor, cambio en la superficie de un lunar, descamación, exudación, sangrado o la apariencia de una protuberancia o nódulo. ¿Está correcto, doctora? Súper correcto. Y bueno, es importante controlarnos. Está el autoexamen de piel, que nosotros cuando el paciente va al consultorio le enseñamos cómo debe realizarlo, con espejos, ¿verdad? Para tratar de abarcar toda la superficie de la piel, mirando la espalda, los pies. Es muy importante mirar los pies. Uno de los melanomas más peligrosos es el melanoma acral, que se presenta en sitios donde no llega el sol, pero existe, ¿verdad? El melanoma acral sobre lesiones en planta de pies o en punta de dedos de las manos, que es importante controlar. Incluso en las uñas, las pequeñas líneas longitudinales marrones que aparecen en las uñas, hay que consultar. Cualquier lesión en uñas hay que consultar, porque muchas veces uno dice, no, es un hematoma nomás, es un golpe, y finalmente es un melanoma acral. Y el melanoma, como bien dijimos, es uno de los cánceres más peligrosos, que dan más metástasis y que hasta hoy día, a pesar de las potentes quimioterapias que existen, es difícil controlar. O sea, nosotros tenemos que cuidarnos del sol, protegernos y acudir al dermatólogo, controlar nuestros
nuestros lunares y acudir al dermatólogo. Cuando un lunar cambia, ya hay que ir corriendo al dermatólogo para que nos diga qué tal, cómo está eso, ¿verdad? Claro, cuando un lunar cambia y también lo más importante, cuando aparece una lesión que no teníamos, entonces acudir, ¿verdad? Y es muy importante, una cosa que quiero enfatizar, es cuidar sobre todo a los niños, a los bebés antes de los un año, no exponerlos al sol, porque ellos todavía no tienen la capacidad de absorber en forma adecuada los protectores solares, ¿verdad? Entonces, ni con protector solar un bebé antes de los 6 meses no se debe exponerlo al sol. Perfecto. Bueno, doctora Romy Giardina, muchísimas gracias. Nos explicaste súper bien el tema de cómo viene la mano con el cáncer de piel y cómo tenemos que protegernos. Queremos invitarte en otro programa para seguir hablando del tema, ¿te parece? Por supuesto, cuando quieran. Encantada siempre de venir a tu programa. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Nosotros vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta vamos a estar con la doctora Natacha Díaz Meyer. Ella es doctora en biología molecular y celular y licenciada en genética. Vamos a hablar de esto también, el cáncer de piel. Estamos con la doctora Natacha Díaz Meyer. Ella es doctora en biología molecular y celular, licenciada en genética. ¿Qué tal, Natacha? ¿Cómo estás? Bienvenida al programa. Gracias, Vivi. Un gusto estar acá. Un placer tenerte aquí en el programa. Y sobre todo, Natacha es una de las más capas, por decirlo de alguna manera. No, en serio, en biología molecular y celular, estudiaste en Estados Unidos, ¿verdad? Contanos un poquito para que la gente conozca un poco más. Yo, al terminar el colegio, hice un semestre acá de bioquímica y estaba obsesionada con estudiar genética. Hice un semestre de bioquímica y ahí fue que decidí que lo que quería era estudiar genética. Inicié allá gracias a una beca que recibí del Rotary y estudié genética. Al comienzo empecé con moscas, moscas de laboratorio, después ya con ratones, hasta llegar a lo que quería, que era genética humana. Claro. Y mi pasión es el cáncer. No es común que hoy en día es una pasión, pero sí es más que nada la prevención del cáncer. Pero claro, por supuesto. La base de muchos trastornos es todo genético. Claro, no todo, pero hay mucho en genética y gracias a Dios avanzó tanto el tema de la ciencia, de la investigación y todo, que hoy podemos tener test y podemos hacernos genéticamente algo para saber cómo estamos, porque antes que no se tenía esto, se decía así, uno es más propenso si tuviste tu mamá, tu papá o alguien en la familia tuvo cáncer, tenés el 50% más de posibilidades que otras personas de tener. Pero ahora hay test más específicos para el riesgo, no sé si se llama así, el riesgo de cáncer, ¿verdad? Un riesgo, una predisposición. Eso, predisposición. No significa que uno sí o sí va a tener, pero es una predisposición genética. Obviamente uno tiene que tomar ese riesgo y utilizar como una alerta. Claro. Acá hay que tomar precauciones, tratar de disminuir esos riesgos. En este caso, en melanoma, hay muchos factores cambiando el estilo de vida, tratando de evitar el sol, protegiéndose, enseñándole a los niños desde pequeños a protegerse. Es un cambio del estilo de vida. Así mismo, porque el daño que hace el sol en la piel se va acumulando a medida que pasan los años, ¿verdad? Es acumulativo. Eso. No es que el año pasado uno se quemó y ahora empieza de cero, no. Claro. Todo va sumando, cada vez que uno se sobreexpone, cada insolación, todo suma. Claro. Y eso daña la célula. Sí, a nivel celular daña el ADN, o sea, la base. Daña el ADN. O sea, rayos ultravioletas. Sí.
Eso se acumula, o sea, cuánto, no sé, tomé sol o estuve bajo el sol durante 10 años de mi vida, después dejo y digo, no, nunca más, no, es que eso se regenera, sino que ya quedó dañado el ADN y de la célula, ¿verdad? Hay dos formas de alterar el ADN. Una es heredando, claro, que es una de las formas en que uno puede recibir, por decir, o heredar ese daño ya genético. Sí. O sea, una mutación que uno ya tiene y es lo que le da un riesgo mayor claro, de desarrollar. Y otro es uno que uno puede adquirir con el del medio ambiente, con los... Y lo que podemos prevenir es lo que adquirimos, ¿verdad? O sea, no adquirir, hacer todo lo posible para no adquirir. Así mismo. Bueno, y ahí tenemos un material que habla de este test del cáncer hereditario para el melanoma que se llama Melaris. Melaris se llama, ¿verdad? Bueno, vamos a ver el material y después Natacha nos explica. Melaris, test de cáncer hereditario para el melanoma. El test Melaris evalúa el riesgo de una persona de desarrollar melanoma hereditario. Esta prueba detecta mutaciones hereditarias en el gen P16, también llamado como CDKN2A o INK4A, que se asocian con el melanoma hereditario y el cáncer de páncreas hereditario. Si el paciente tiene antecedentes familiares de cáncer, la enfermedad puede venir de una modificación genética hereditaria. Los cambios en el gen P16 aumentan el riesgo de desarrollar cáncer, haciendo un diagnóstico de melanoma 50 veces más probable a los 50 años de edad. Melaris es una sencilla prueba de sangre que determina si usted tiene una mutación en el gen P16. Conocer los resultados puede ayudarle a usted y a su doctor antes de que el cáncer tenga posibilidad de desarrollarse. ¿Está correcto eso, Natacha? Es Está así. correcto. Bueno, y este test se hace acá, vos haces acá esto. Este test estamos ofreciendo en el laboratorio. El estudio es un estudio de predisposición, o sea, es algo que de la mutación de este gen, o sea, es una secuenciación completa del gen P16 que está asociado con melanoma y también con cáncer de páncreas. El estudio es un estudio simple, es un estudio de sangre, no hay necesidad de estar en ayuno, en ese sentido es simple. Lo que uno sí tiene que estar es listo para un resultado que implica que sea un resultado positivo, o sea, así como dijo el señor en el material, o sea, implica que uno tiene un riesgo elevado. Es una alerta para hacer esos controles inclusive a veces más seguidos, avisarle a la familia también de que uno tiene posibilidad de que exista un mayor riesgo en la familia. Está genéticamente preparado, más preparado para tener, ¿verdad? Así sería. mismo. Bueno, y ahora yo te consulto algo, porque cuando yo hablo de esto, porque a mí me entusiasma mucho todo lo que sea prevención, vos sabés, todo lo que sea prevención, todo lo nuevo que se descubre, te sacan sangre y puedes saber si tenés predisposición para esto, para lo otro. Mucha gente me dice, ¿pero qué quiero saber? Dios mío, no me quiero hacer porque eso me va a complicar la vida. Yo creo que es al revés. Y uno tiene que estar listo para recibir ese resultado. Es parte del consentimiento informado que nosotros le llamamos. Antes de realizar ese estudio, uno hay que ver si la persona es candidata para realizarse ese estudio. Hay gente que quiere hacerse y no hay predisposición, no hay antecedentes familiares en la familia y probablemente no sea la persona indicada, no sea candidato para realizarse ese estudio. ¿Y qué uno hace con esa información? Cómo uno va, o sea, qué cambios va a hacer en su vida. Si es que hay esa predisposición, hay que cuidarse más, hay que... Pero es bueno esto, porque si te sale... Es una herramienta, claro, es un aviso. Es un aviso, una alerta, es algo bueno. La información siempre nos da el poder de saber eso y depende uno en tomar esas decisiones y esos cambios en la vida. Por supuesto, porque tenemos la información y podemos tener la posibilidad de deprimirte porque sabes que tenés más posibilidad de tener, pero sería la parte menos inteligente y sin embargo eso ya es un aviso, un preaviso, entonces para estar preparado y evitar tener, ¿verdad? Es
un resultado más contundente. Nosotros muchas veces ya sabemos que en la familia hay antecedentes familiares, inclusive antecedentes en la misma persona, puede ser que ya hayan tenido en la familia de cualquiera de los dos lados, materno o paterno, que exista esa que haya cáncer, claro. Hay familias que tienen cáncer, ¿verdad? Entonces, bueno, están predispuestas a esto. Bueno, y tenemos otro material que habla de los beneficios del test Melaris. Beneficios del test Melaris. Para los pacientes con una mutación en el gen P16, el resultado de la prueba Melaris permite el desarrollo de un plan específico para reducir significativamente el riesgo de cáncer. Melaris ayudará a la selección y vigilancia específica de las personas con una mutación en el gen P16, maximizando el cuidado del paciente y aumentando la eficacia clínica. Mejora las recomendaciones sobre la detección y las medidas preventivas, mejora los resultados mediante el diagnóstico temprano y el tratamiento del cáncer, permite aconsejar a los pacientes y a los miembros de la familia sobre la causa del melanoma y posiblemente del cáncer de páncreas, evita intervenciones innecesarias para los miembros de la familia que no son positivos a la mutación. ¿Está correcto eso? Así es. O sea, si en la familia hubo cáncer de páncreas o melanoma, es súper recomendable que uno se haga este test, ¿verdad? Sí, son indicadores de que hay un alto riesgo de que tengan esa mutación P16. Sí, claro. El gen se hereda, tiene un patrón dominante, autosómico dominante, o sea, se puede heredar de cualquier lado del paterno o materno, y uno tiene 50% de posibilidad de transmitir a los hijos. O sea, con que una persona tenga esa mutación, ya existe el riesgo en la familia. Claro. Y una vez que se detecta, otro punto importante, si se detecta una mutación en uno de los que se someten a la prueba, los otros familiares se pueden hacer específicamente esa mutación. Ya no todo el gen. Es claro, más simple y más económico también, claro, esa segunda opción. Bueno, pero realmente es importantísimo esto, tener esta herramienta acá en nuestro país ahora, gracias a Dios. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta, en la parte final del programa, hay algunas preguntas porque ustedes están en redes sociales, nosotros también quieren saber. Volvemos ya. Bien, continuamos, parte final de nuestro programa, pero quedan unos minutitos para que ustedes puedan hacer las consultas que quieran a nuestra invitada, la doctora Natacha Díaz Meyer, doctora en Biología Molecular y Celular, licenciada en Genética. Tenemos ya alguna consulta, nos está hablando del tema de cáncer de piel y sobre todo de este test Melaris, que es un test donde uno puede ver si tenemos predisposición o no a nivel genético para tener este tipo de cáncer, el melanoma. Vamos a ver, tenemos preguntas, a ver quién está ahí. Alejandro de Capiatá dice, ¿cuál es el manejo recomendado del paciente con un riesgo elevado de melanoma? Esa es una muy buena pregunta. Yo no soy dermatóloga, pero sí, las recomendaciones son las obvias, por decir, claro, protegerse del sol, de la exposición a la luz ultravioleta, de las camas solares. Ahí es muy importante desde chicos ya meterle el chip a los niños, de protegerse, que están jugando más tiempo afuera, o sea, todas las edades, no solo los niños. Protegerse, por ejemplo, a veces uno piensa ponerse crema en la cara, pero se olvida de las piernas, por ejemplo, claro, si no se van a jugar golf o tenis y se ponen un sombrerito, pero se olvidan de las orejas. O sea, protegerse completamente, o los pelados. Claro, claro. Sí, se tienen que cuidar también. Sí. Controlarse, autoexamen es muy importante, como explicó la doctora. El ABCDE de los lunares es algo que uno mismo puede hacer. O sea, está en nuestras manos realizar ese autoexamen
y obviamente si hay algo que nos llama la atención, acudir al dermatólogo regularmente. Claro, ahora, si por ejemplo yo me hago el test, ¿verdad? Y me sale que sí, el test Melara, y me sale que sí, que tengo esta predisposición genética. Obviamente vienen todas estas recomendaciones, pero no hay nada, porque viste que vos como paciente querés darme una pastillita, algo para tomar, alguna cosa, no existe eso, ¿verdad? Y es la prevención. Tratar significa uno está con mayor riesgo. Claro. Al tener ese riesgo, por ejemplo, si hay un lunar sospechoso, ahí sí ya nos va a dar una alerta. A lo mejor este lunar sospechoso ya puede evolucionar a un melanoma, y entonces ahí probablemente haya una biopsia o algo un poco más drástico que solo observar al lunar. Muchas veces solo con fotografías digitales uno puede hasta sacar fotos. Yo recuerdo la dermatóloga que yo me iba en Estados Unidos me daba Polaroid, o sea, la foto medía con una regla los lunares y te da como una sorpresita de la visita, como para que uno se siga controlando ese lunar y ver cómo evoluciona. No siempre se hace la biopsia, sino se observa y después... Claro, y no siempre la gente que tiene predisposición va a tener, ¿verdad? O sea, la idea es que justamente te llame a... Cuídate más, cuídate, todos nos tenemos que cuidar, ¿verdad? Pero el riesgo es mayor cuando se tiene esa mutación. Claro. Es 50% mayor predisposición que el resto. Hay estadísticas asombrosas del tema de melanoma, Vivi. No sé si tenemos tiempo, justamente para no olvidarme. Yo me asombré con las estadísticas actuales. Una de cada 50 personas va a ser diagnosticada de melanoma en su vida. No es frecuente, pero cuando pero una de 50 es... Y sí, pero cáncer de mama, por ejemplo, es una en 12 o en 8. Y no es tan frecuente, pero es bien agresivo el melanoma. Por eso hay que detectar a tiempo. Es importante prevenir. O sea, que no llegue a que sea algo agresivo. Por supuesto. Bueno, Natacha, ¿dónde podemos hacernos este test? ¿En Genetics o dónde? Genex se llama el laboratorio. Genex, ya le cambié el nombre, le cambio siempre. Genex Diagnóstico Molecular. Ajá. Estamos, desde el 2013, estamos estamos ofreciendo muchos estudios innovadores a nivel mundial, con estudios de vanguardia, no solo genéticos, pero también a nivel genómico. Por ejemplo, ahora ofrecemos la secuenciación de exoma, o sea, son todos los exones de todos los genes, o sea, de prácticamente todos, 99% de los genes secuenciando en un paciente, o sea, cosas que antes uno no se imaginaba que podíamos llegar a hacer. ¿Y qué descubrís con eso? Y trabajamos con muchos pacientes que tienen trastornos genéticos, por ejemplo, al nacer tienen o malformaciones o síndromes genéticos, o por ejemplo en la parte de neurología estamos trabajando con niños autistas, y hay síndromes que tienen síntomas tan parecidos que no se detecta, o sea, no sabemos qué es, hasta que se hacen, por ejemplo, estos estudios genómicos y podemos llegar a diagnosticar algunos síndromes rarísimos. Claro, y hacer el tratamiento adecuado, ¿verdad? Y de acuerdo a qué genes están afectados, ahí ver las opciones de tratamiento y ayudarle en ese sentido a los pacientes. ¡Qué maravilla! Bueno, ¿terminamos el programa ya? Bueno, terminamos el programa. Gracias, Natacha. Doctora Natacha Díaz Meyer, muchísimas gracias por tu presencia. Vivi. Gracias por la invitación. Por favor, un placer tenerte aquí. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. No te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, que pases bien. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV, con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto.
fue una realización de Alicante.